em, unidos, eh, y esperando, Señor, que este culto sea de gran bendición para todos. Te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos tu mano de misericordia, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en este haber cristiano, en en esta reunión en donde estamos de manera unánime, procurando, Señor, pese al día a día, eh, concentrarnos en la palabra, concentrarnos, Señor, en la alabanza y confiando en que cada uno de estos momentos, Señor, en el que nos reunimos para alabar tu nombre y para aprender de ti, es un momento de crecimiento para nuestras vidas. Yo te pido, Padre, por cada hermano, te pido especialmente por lo significativo, Señor, que ya es esta época del año en que la mayoría empieza con un acontecer más intenso y te ruego, Señor, creo que es un muy buen momento para pedirte que tu mano de amor y de misericordia esté sobre cada uno de tus hijos, eh, sobre cada uno de los que ha depositado su confianza en ti. Bendice este culto, Señor, bendice este encuentro y permite, Señor, que nuestras almas sean fortalecidas día a día en la confianza en ti. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este culto, adorando al Señor, como nos gusta, cantando todos juntos, alabadle. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, reclamamos que Él gobierna sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Demos paso ahora a la bienvenida y avisos con el pastor Mauricio, nuestro pastor titular. ¿Cómo están? Acá estamos desde la galería en esta ocasión. Saludos a cada uno de ustedes. Hermano Hugo, qué lindo verlo ahí a la distancia. Alfredito, en Puerto Vara. Desde Puerto Vara se conecta Alfredo, nuestros hermanos allá de cerca de Bogotá. Se encuentra ahí nuestro hermano Rubén Darío y también Judith. Desde Paysandú, lluvioso en estos minutos, como nos comentaba la cumpleañera Sarita Pavlichen, a quien saludamos con cariño y afecto en este día.
que sea mucho más, Sarita, el Señor te bendiga también con salud ante todo, ¿no? A la Margarita también, tengo la oportunidad de verla la semana y compartir un rico guiso. Cariños, Margarita, para ustedes en esta hora, y así a cada uno de los que se nos unen en esta mañana. Saludamos a Barbarita también, qué lindo verte de nuevo, Bárbara, que el Señor te bendiga en este nuevo año y cambio, ¿cierto? En este año ya no escolar, ¿cómo se dice? Académico. Académico, muchas gracias. En este año académico, y así a cada uno de quienes en esta semana empiezan un nuevo año, como bien dice Vanessa, académico para cada uno de ustedes, y otros también en lo laboral que se suman a las actividades. Generalmente acá febrero es más lentito y en marzo como que comienza un poco más las actividades. Así que, bueno, también lo hacemos. Hoy día pensaba que es el 27 de febrero y es una fecha significativa para nosotros, particularmente en Chile. Hace unos años atrás sufrimos el año 2010, un movimiento telúrico que nos trae cada cierto tiempo recuerdos. Pero bueno, confiamos en el Señor aunque la tierra tiemble, como dice el Salmo. Esa es nuestra certeza. Y vaya de qué manera nos ha temblado, ¿no? Hoy día nos encontramos en un conflicto bélico. A ver si podemos, Amado, presentar la presentación, seguir con la presentación, porque creo que ninguno de nosotros resulta indiferente a esta realidad que sucede en este conflicto ruso-ucraniano, que tiene proporciones insospechadas, ¿no? Todavía no sabemos. Ayer escuchaba un analista y decía que ellos podían tener, con todo lo que conocían, podían solo tener de alguna manera ideas o ponerse en ciertos escenarios, pero qué es lo que va a pasar no lo sabemos bien. Aún así, nosotros nos mantenemos confiando en el Señor, pero tampoco solo sentir que estamos diametralmente opuestos a donde está el conflicto, creemos que no nos afecta en muchas maneras, y aunque así no fuera, tenemos un llamado a empatizar, a solidarizar con tanta gente que está sufriendo en estos minutos. Nuestra hermana Silvana, a través de nuestro grupo de WhatsApp, nos envió un video muy conmovedor, no sé si lo vieron ustedes, como la iglesia, no solo bautista, sino que la iglesia cristiana y todas las personas que están en Ucrania, y también, ¿por qué no?, muchos rusos y también los que son países vecinos, están pasando un tiempo complejo. Lo tendremos en nuestras oraciones en un rato más. Por ahí vi que tenemos una oración por la paz, y la paz no es solo ausencia de guerra, sino que es justicia, es amor, es comprensión, es amor por el otro. Lo tendremos presente en unos minutos más. Bueno, continuemos en oración. Quiero hacer un llamado no una oración solo en este minuto. Yo creo que algunos de nosotros, si no todos, hemos estado orando en este tiempo, desde antes que comenzaran las incursiones militares en Ucrania. Hemos estado orando por ello. Mantengámonos en oración, hagamos de la oración un ejercicio permanente. Tal vez alguna hora del día acordémonos y oremos por el conflicto ucraniano, por el resto de los conflictos que ocurren en nuestro mundo también. Y bueno, dentro de la actividad de la iglesia les hago una invitación para este jueves, a ver si es posible. No, hoy día Juan Manuel se encuentra con un día de vacaciones, pero a través de nuestra secretaria estaremos haciendo llegar una invitación para este jueves a una reunión de directorio y ministerios para que vayamos preparando nuestra asamblea anual. Desde ya invitar a cada uno a enviar, y sobre todo también a los hermanos que tuvieron el ministerio o el directorio pasado, a generar la memoria anual para que podamos presentarla en nuestra sesión que nos corresponde realizar a fin de este mes. También tenemos que hacer la convocatoria para ello, así que tomemos nota ahí a quienes les corresponda. Mantengámonos en oración los días miércoles a las 20 horas. Tenemos un lindo tiempo
un oasis para algunos, así que todos cordialmente invitados. En el mismo link que se conectó hoy día, puede hacerlo todos los días miércoles, ahí estaremos atentos a reunirnos, pero también que no pueda estar y tenga alguna necesidad, como lo hacemos tantas veces. Estuvimos recordando a la familia del pastor Guillermo Salazar ante esta pérdida sensible. Lo seguimos manteniendo en oración a la familia y a cada una de las personas que sufren alguna situación. O si hay alguna gratitud, por supuesto, también la puede compartir. Bueno, han estado bajando, gracias al Señor, en nuestro país los contagios. Ahí nos mantenemos todavía con alto contagio, pero vemos una tendencia a la baja. ¿Y qué les parece si intentamos reunirnos, y esto lo converso desde ya con el Ministerio de Compañerismo, a ver si hacemos un intento de reunirnos en forma mixta, es decir, virtual y presencial, el día 13 de marzo, al aire libre? ¿Qué les parece? Ahí sí podemos hacer un intento de juntarnos el día domingo 13 de marzo. Ese día tenemos un doble propósito, dedicamos el año escolar y laboral en esa oportunidad, y con Educación Cristiana ya va a estar de retorno nuestra inquieta Karina Gatica, así que ahí vamos organizando algo en conjunto, y por supuesto estaremos con la transmisión en vivo para que quienes no pueden estar o quienes están limitados por la distancia puedan sumarse a esta actividad también. La vamos a procurar hacer al aire libre, no necesariamente en nuestro lugar habitual de Miguel Claro, sino que ver un espacio que nos permita estar un poco más seguros. Sabemos que es tremendamente contagioso el virus que actualmente está y no quisiéramos exponer a nadie. Bueno, y continuemos entonces apoyando a las personas que sufren, orando por la crisis migratoria que tenemos hoy día. Es compleja para nuestro país lo que está sucediendo en el norte. Como iglesia estamos apoyando el ministerio que a través de la Asociación de Iglesias Bautistas de Iquique están llevando adelante para acoger a las personas que están llegando al país. Con nosotros particularmente lo estamos haciendo con ropa de cama, así que estamos mes a mes haciendo un aporte para ello. Bueno, esos serían los avisos. Sarita, siga disfrutando de este tiempo, le abrazamos en su cumpleaños y bueno, que Dios te bendiga, hijo, y sigamos adelante con esta reunión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si podemos entonces proyectar la cuenta de la iglesia, de las ofrendas, por favor. Bueno, mediante esta cuenta también podemos ofrecer ayuda a otras personas que lo necesitan. Si pueden seguir las instrucciones que hemos dado siempre, que están ahí también proyectadas, distintas formas de ofrendar para distintos casos. Ya saben, si termina en número 19, entonces es una ofrenda para el aporte por el daño que ha generado en todas las personas el COVID en todo este periodo, que bien saben que no le ha pasado bien en nuestro país, no le ha pasado bien en el mundo, y se junta también con todos estos problemas por los que estamos pasando actualmente, que ya comentaba. Muy bien, entonces vamos a pasar con el siguiente coro, que es Desde el fondo del mar, por favor. Sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación
proponer para el día de hoy una oración especial por la situación que está pasando no solo en nuestro país, por lo que hablábamos recién, lo que hablábamos la semana pasada de la crisis migratoria, sino también por esta semana que hemos tenido, por estos conflictos que se han dado, por todo en general. Es una situación difícil para el mundo que, de hecho, creo que para muchos de nosotros esta semana el COVID ha pasado un poco a segundo plano. A veces, a mí personalmente se me olvida que está ahí porque hay otra clase de problemas que vienen justamente por el COVID u otras cosas que están pasando alrededor del mundo. Así que quería pedirle que por favor a la hermana Jovi si puede encender su micrófono y tener esta oración especial con nosotros, por favor. Señor, estamos aquí unidos todos, afectados desde la distancia por el conflicto que une en este minuto y que afecta a Ucrania y a Rusia, y que sin embargo es el conflicto que toma un rostro de dolor, de incertidumbre, de pena, Señor, porque uno ve ciudades, sociedades fragmentadas, gente que puede salir y otra que no, y en un país, en un mundo globalizado donde no solamente son ucranianos los que salen, también son chilenos, pueden haber paraguayos, uruguayos, en fin, pueden haber personas de distintas naciones que están tratando de buscar una seguridad. Y detrás de esto, detrás de este dolor humano, Señor, hay intereses a nivel macro que desde la perspectiva humana y ciudadana nos cuesta comprender, que no logren, Señor, buscar puntos de encuentro que no tenga costos en vías humanas. Y eso nos golpea a nosotros, mirando a la distancia, golpea al mundo. Y pedimos que así como recibimos también videos donde vemos que la iglesia trata de establecer ahí un reducto de esperanza y de apoyo, personas también buscan defender lo que creen que es lo justo, que es la soberanía, las libertades, con las que uno y otro hemos aprendido a convivir y que tampoco ha sido fácil conseguir. Pero estos conflictos, Señor, no son solo, se hacen visibles porque los medios hoy día nos tienen bombardeados con información también, pero recordemos, Señor, que no es solo Ucrania y Rusia, hay muchos otros países quizás que no están en el momento más álgido del conflicto como lo que vemos hoy día por televisión, sino que hay muchas otras zonas del planeta que están afectadas. Señor, tú conoces inclusive lugares que para nosotros no son conocidos. Traigo a la mente, Señor, leyendo algo de información de Etiopía, Afganistán, que también son zonas geográficas que hoy viven los resabios de conflictos, a veces con la hambruna, la crisis económica, conflictos armados, intereses de diversa índole, Señor, relaciones tensas de potencias en el mundo, conflictos históricos como Israel y Palestina. En fin, hay tantos otros conflictos. Hoy día nos duele Ucrania y a veces nos duele menos cuando no sabemos, pero el mundo está lleno de conflictos. Pensamos en Haití, un país afectado por la crisis económica y política, y que su presidente fue asesinado hace unos meses atrás, y así un sinnúmero de otros lugares, África, que no logra finalmente salir de muchos problemas históricos. Y queremos poner, por decir, Ucrania y Rusia, pero ponemos a este mundo en tus manos, Señor, a este mundo entero, necesitado de ti y sin saber que necesita de ti, Señor.
que tú puedes ser una esperanza cierta de resolver conflictos, de poner la mirada de otra manera, de poner las prioridades en otro lugar y de ser capaces de poner en prioridad el bien común, la paz. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que los hijos tuyos, en donde quiera que estén y estemos, seamos capaces de traer diálogo, de traer consensos, de traer paz que viene de ti. Ponemos a todos estos lugares, especialmente Ucrania y Rusia, para que el conflicto se termine y se atrevan a dialogar. Es complejo, es difícil entender las dinámicas, los intereses, pero pensamos en todos aquellos que están sufriendo, en todos aquellos que están siendo vulnerados en sus seguridades mínimas, y pedimos, Señor, que tu voz de esperanza se haga visible también en medio de la fragilidad, que las personas puedan encontrarse contigo, que sea una oportunidad para afirmarse de ti y de encontrar la paz y la seguridad a pesar del entorno difícil, afectado, bombardeado, Señor. Pedimos también por nuestro país, así como va a haber crisis migratoria, Señor, en Europa tras este conflicto bélico, también nosotros tenemos aquí una crisis migratoria difícil de abordar, porque también países vecinos y no tan vecinos, Señor, están en crisis difíciles de resolver, gobiernos complejos de administrar. Entonces pedimos, Señor, que tu presencia se haga visible a través de los ciudadanos que se conviertan y te miren a ti, y que ellos puedan traer luz, paz, valores tuyos, Señor, para intentar llevar más justicia a los pueblos, a los países, a las naciones, Señor. Confiamos en ti. Te damos gracias por la paz que podamos tener, que no siempre es la óptima, pero que podemos vivir y movernos con libertad. Te damos gracias por eso, porque cuando miramos esta dificultad en otros lugares, agradecemos, Señor, al menos que podamos transitar libremente y que tengamos y conservemos algunas libertades. Pedimos que nos ayudes a mejorar eso en nosotros, porque esa misma paz que te pedimos, Señor, también a veces la pensamos en los niveles más micro, como con un vecino, un hermano, en la familia, en fin. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser siempre fuentes de paz para otros y para nosotros mismos. Rogamos por estos países, para que tu amor, la esperanza que viene de ti, sea lo que los contenga en estos tiempos difíciles, de separación entre familias, de escasez, de angustia, de traumas. Pero Señor, sabemos que hay fieles tuyos que van a estar dispuestos a servirte y pedimos que también protejas a todas las comunidades que puedan llevar luz, Señor, a tantos desvalidos. Bendecimos tu nombre, porque si no fuera por ti no sabríamos cómo enfrentar y pensar en estos tormentosos momentos para tanta población. Pedimos tu bendición, pedimos tu paz y también pedimos la regresión de aquellos que atacan, porque también no debe ser fácil llevar un arma y atacar. Pedimos que también desde ellos repiensen, Señor, cómo abordan esta forma de resolver los conflictos que tienen. Pedimos, Señor, que tu paz y bendición nos acompañe más allá de lo que nosotros podemos ver. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El coro que viene a continuación se llama Ayúdame a mirar con tus ojos, así que mediante él roguémosle al Señor que nos ayude a ver todo esto con sus ojos, desde su punto de vista y como con su corazón también. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos a pasar entonces a la lectura bíblica en la que se inspira el mensaje del día de hoy, que está en Oseas 11 del versículo 8 al 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Démosle paso entonces al pastor que entregará el mensaje el día de hoy. Ahí estamos con unos cambios acá en el estudio. Sigamos con la presentación, Luis, por favor, que antes de compartir esta reflexión, mientras buscan en el libro de Oseas, hay un himno que queremos compartir, que nos habla acerca de la fidelidad del Señor. Y aún en la noche oscura, o en el sol o en la luna, el Señor es fiel para con nosotros siempre. Y cantemos juntos este himno de esperanza y con esperanza. Luego estaremos reflexionando en la palabra del Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones de
fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Este himno nos acompaña como iglesia, como comunidad, en tantas ocasiones de nuestra vida y nos recuerda siempre, en toda circunstancia, la fidelidad de nuestro Señor. ¿Y por qué Dios es fiel? Es una pregunta para hacernos ahora. ¿Por qué es fiel? ¿Y por qué tendría que ser fiel? ¿Sí? ¿En qué descansa su fidelidad? Y vamos a reflexionar un minutito en el libro de Oseas. Invito a que lo puedan tener abierto y quizás en sus hogares puedan leer el libro completo. Es un libro no muy extenso, muy particular en el canon bíblico, porque una de sus características es que es uno de los pocos antecedentes que tenemos del Reino del Norte. Recuerden que el Reino de Israel, luego del reinado del rey Salomón y un tiempo después, por ahí en el siglo X antes de Cristo, se separan el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte es un reino muy rico, o más rico, cuya ubicación geográfica también lo dejaba más expuesto, y hacia las montañas, hacia los sector rocoso y más bien empobrecido, quedó lo que conocemos como Jerusalén o Judá, con la capital en Jerusalén, que es prácticamente de lo que más sabemos a través de la narración de lo que nos cuentan las Escrituras. Así que este es un libro bastante particular. Si queremos saber algunas cosas del Reino del Norte, lo podemos ver en este texto, en el texto del libro de Oseas, que se sitúa aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Oseas profetizó durante los años de la decadencia del Reino del Norte. El Reino del Norte fue disuelto. Recordemos que Jesús llega a Judá, se establece en Judea principalmente, y bueno, es crucificado en las afueras de Jerusalén, porque era lo que quedaba en aquel entonces del reino, o quedaba solamente el Reino del Sur. El Reino del Norte fue disuelto muchos años antes de la venida de Jesucristo. Y en ese tiempo, en el tiempo de la plena decadencia y en los últimos años del reinado, de la existencia del Reino del Norte, que pasó a llamarse Israel, ¿no? Estaba Israel y Judá, y también se le utiliza este nombre de alguna forma más bien poético para referirse a él como Efraín, que es justamente lo que acabamos de leer anteriormente, los versículos que leyó Vicente hace unos instantes atrás. Es una manera para referirse también a Israel, en términos más bien, como decíamos, poéticos. En ese tiempo reinaba, en el tiempo que existió Oseas y que profetizó este profeta, reinaba el rey Jeroboam II, un rey que tenía muy malas prácticas, un rey muy tirano, un rey que cometió bastante injusticia respecto del pueblo. Este tiempo en el que gobernó Jeroboam vino acompañado de un sinnúmero, o precedido por un sinnúmero de revueltas, de conflicto social, para que no creamos que los conflictos sociales, las guerras, las pestilencias
Los terremotos, incluso que lo recordábamos hace algún minuto, son solo propios de nuestro tiempo. Tendemos la tendencia generalmente a mirar nuestro tiempo como un tiempo en el que acontecen todas las cosas y a veces nos tendemos a pesadumbrar, pero la verdad es que la historia de la humanidad es una crisis en sí misma. Prácticamente no se recuerdan tiempos en los que no haya habido conflictos bélicos, no hay tiempos en los que no hayan habido dificultades. Como bien decía Joey en su oración, y eso es muy cierto, nosotros tomamos conciencia de guerra porque nos afecta de alguna forma, o tal vez porque hay más visualización, pero la humanidad se ha visto envuelta en guerra en forma constante. Nosotros tenemos el COVID y se ha volcado todo el mundo a buscar una vacuna y gracias a Dios que la tenemos, pero sin embargo hay países que conviven con la fiebre amarilla, conviven con el dengue, conviven por ejemplo con enfermedades que hasta el día de hoy siguen generando un sinnúmero de muertos, como el ébola por ejemplo, y sin embargo no se le ha dado la importancia que amerita. Y claro, a las cosas más visibles, las que tienen un impacto tal vez más global, son aquellas que captan la mayor atención. Pero también los tiempos en los que Oseas escribe son tiempos que se caracterizaron por problemas sociales internos y externos, por violencia para poder hacerse del poder. El poder siempre es tremendamente atractivo. Esos afanes imperialistas, afanes por ostentar y utilizar el poder. Recordemos que hay tres cosas que generalmente son las que nos aprobleman como seres humanos: la sexualidad, el dinero y el poder. Son aquellas cosas que nos atraen, particularmente que nos producen diversos problemas o en los cuales vamos a estar constantemente en tensión. Y probablemente también sea con alguna de las cosas que estemos luchando nosotros, a lo mejor a menor escala, en nuestro trabajo. ¿Cuántas veces tenemos estas pugnas de poder por quién lidera un grupo, por quién manda a quién, por ejemplo? Y así, problemas sentimentales. ¿Cuánto hemos conocido y vivido y experimentado este tipo de cosas? Por ejemplo, el dinero, que es otra de las ambiciones. A veces nos importa cómo podemos conseguir algo más, ¿cierto? Y nos afanamos en eso. Y a veces se nos pasa la vida tratando de ganar algo y acumulando para nunca poder disfrutarlo realmente, menos para compartir. Fíjese que el tema de la muerte de los reyes en aquel entonces, para poder suceder en el poder y poder otro tomar el gobierno sobre el reino del norte, fue extremo. En un periodo de 15 años hubo 4 asesinatos de reyes. Eso genera un tremendo conflicto y problema con un reino. Imagínense, se muere el rey. Eso no es solo que lo suceda a otro, sino que hay todo un cambio, podríamos decir, de gabinete, una nueva dinastía que asume. Generalmente cuando moría un rey, mataban a todos los que eran leales a él, incluso a su familia. Imagínense lo que significaba el baño de sangre, la inestabilidad política, económica, social que producía eso. En 15 años, 4 reyes dejaron de existir para que otro lo sucediera en el poder. Esa era la realidad del reino del norte en la cual escribe el libro de Oseas. Una corrupción total. La anarquía cubrió por varios años el país, mientras el pueblo era víctima también de la inseguridad, el robo, la violencia y otros sinnúmero de males, muchos de ellos causados también por la propia religión. El propio liderazgo político, religioso, es decir, el rey, que era llamado a ser un verdadero pastor respecto de sus, entre comillas, súbditos, y por supuesto los sacerdotes también se habían corrompido. La religión fue usada como un elemento y un recurso coercitivo. No es la única vez, ¿no? No es solo la conquista latinoamericana que ha estado teñida por esto y otras partes del mundo. La religión fue utilizada para justificar, ¿sí? ¿Se acuerdan de las cruzadas, por ejemplo? Bueno, la religión ha sido utilizada, y no solo el cristianismo, sino que cualquier otra expresión de religión ha sido utilizada como tal para fines muchas veces violentos. Y no digo que la religión sea mala, sino que el uso que se hace de la religión, porque es tan intrínseca del ser humano, y a través de lo religioso muchas veces se pueden justificar tremendas atrocidades como las que hemos estado descubriendo y viendo en los últimos años.
realizaron para ello una mixtura, una mezcla entre el culto a Baal o el culto a los dioses cananeos, ¿sí? Diosas de la fertilidad, etc. Y lo mezclaron con el culto religioso a Dios, a Jehová o a Yahvé, que era el nombre con el que se conocía a Dios, aun cuando ese sabemos que no es su nombre. Hicieron una mixtura, una mezcla religiosa, un sincretismo religioso, para tomar aquellos aspectos convenientes que le permitieran ejercer el poder y oprimir al pueblo. Por ejemplo, si un año no había buena cosecha, lo atribuían entonces a una deidad para que el año siguiente pudieran hacer mayores ofrendas, para que el año de la cosecha, de la siguiente cosecha, fuera mejor. Llegó a ser tanto que en un año bueno de cosecha abundante para el pueblo de Israel, con los recursos que los campesinos podían recolectar, solamente eran capaces de pagar sus impuestos. A ese extremo llegó el liderazgo del pueblo de Israel, para poder dar rienda suelta a sus deseos, para abusar del poder político religioso que tenían. Gravaron con altos impuestos al pueblo. La mayor parte del tiempo no podían pagar sus impuestos y por lo tanto tenían que entregar sus propiedades, tenían que entregar incluso a sus propios hijos y a ellos mismos a la esclavitud. El terreno que le pertenecía a Dios y que estaba en comodato a cada una de las familias era enajenado de sus, entre comillas, dueños, para poder ser llevados y mantenidos por los más poderosos. Esa era la realidad con la que vivía el reino del norte en aquel entonces. Un concepto de vida totalmente opuesto al propósito y al proyecto de Dios. Lo es también la guerra. Dios nos ha invitado a vivir en paz. Nos ha invitado a vivir para compartir, para vivir en sociedad, para vivir en amor, para vivir de forma recíproca los unos con los otros. La guerra es totalmente lo opuesto. En la guerra, como se dice, nadie gana. Nosotros vemos hoy día cómo los veteranos, por ejemplo, norteamericanos que participaron en las incursiones bélicas en el Golfo Pérsico o incluso en Afganistán o también en Vietnam, terminan enfermos, terminan con su mente totalmente deteriorada, terminan muchos de ellos quitándose la vida o teniendo algunas acciones violentas. No pueden dormir por la noche. Podemos escuchar y conocer un montón de esos testimonios, porque incluso los que ganan en una guerra también resultan perdiendo. Las personas se habían empobrecido, entonces, volviendo al contexto de Oseas, al extremo. Sus propiedades habían sido entregadas a los más poderosos, incluso a los sacerdotes. Se dice que incluso las ofrendas que llevaba la gente, entregaban una parte, era quemada, otra parte iba a dar a las carnicerías y se las vendían a los propios ciudadanos. Con las pieles de los animales sacrificados, estas eran llevadas a las curtiembres que funcionaban detrás del propio templo, para poder luego venderlo como ropa a la gente que lo había llevado como una ofrenda. Es decir, un asunto que se había distorsionado totalmente el propósito con el que Dios había establecido los sacrificios para el pueblo de Israel. Ante la gravedad de la situación política, económica que vivía el pueblo de Israel, su rey no se le ocurrió nada más que, en vez de buscar a Dios de todo corazón, pactó buscando seguridad y alianza con los reinos vecinos y se allegó a Asiria y a Egipto, lo que le resultó más tarde le trajo consecuencias lamentables. ¿Por qué? Porque cuando se asoció con un imperio o con un reino, inmediatamente le implica hacerse enemigo de los enemigos de aquel reino. Y quedaron finalmente en el medio de la batalla. Y como hicieron pacto con los egipcios, hicieron pacto con los asirios, vinieron los otros reinos y los devastaron. Qué lamentable es cuando hacemos entonces este tipo de pactos, cuando podemos buscar alianzas inconvenientes para solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras realidades, y no buscamos al Señor. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Eso sucedió con sus reyes, eso sucedió con sus líderes religiosos. Una corrupción que afectó no solo a ellos, sino que a toda la nación, a niños, jóvenes,
ancianos, adultos. Pues bien, volvamos ahora al texto que leíamos hace un minuto. Oseas, el libro de Oseas nos presenta analogías para que poder hacerse entender. Dios utilizó por medio del profeta Oseas analogías familiares para darle a entender cómo es la relación que Dios ha tenido y quiere tener con su pueblo. Primero que nada nos muestra la relación de un matrimonio bastante particular de Oseas y Gomer. El propio Oseas vive una forma de dramatización con su vida que refleja la relación del pueblo con su Dios. El pueblo es representado por su esposa, justamente una mujer adúltera que lo abandona. Esa es la relación que tiene y cómo está representado el pueblo de Israel. Un Dios que permanece fiel, sin embargo, no es retribuido de la misma manera por su pueblo. Aun cuando le demuestra amor y le muestra devoción, el pueblo se va tras otros dioses y termina corrompiéndose. De esa manera lo presenta en los primeros capítulos del libro de Oseas. Puede leerlo, con esto le digo que es un libro bastante interesante para que conozcamos la dinámica de cómo es Dios y cómo es el pueblo y por qué no, cómo también podemos ser cada uno de nosotros. En el capítulo 11 que acabamos de leer nos encontramos para algunos en uno de los más bellos capítulos de la Biblia, donde Dios se muestra como un padre protector y amoroso de un pequeño hijo, de un hijo indefenso, de un hijo vulnerable, de un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Dice que desde pequeño amé a Efraín y de Egipto llamé a mi pueblo. Y una de las frases más hermosas dice que con cuerdas humanas, con lazos humanos lo trató de atraer hacia sí mismo. Pero Israel no se dio cuenta que era Dios quien lo llamaba, que era Dios quien lo cuidaba. Es decir, un pueblo que no es capaz de reconocer el cuidado de Dios, no es capaz de reconocer la presencia de Dios, no es capaz de darse cuenta que todo lo que está haciendo es por medio de un padre amoroso que lo protege, que lo cuida, que lo enseña, que va caminando a su lado. Hay una linda ejemplo que se llama Huellas, no sé si ustedes lo han visto, de alguien que se siente solo y que camina con Jesús frente al mar, y de pronto de las 4 huellas quedan solo 2, y él siente que está solo y reclama porque está solo. Y la voz de Jesús después le dice: no estabas solo, las huellas eran mías, yo te cargaba, por eso eran solo mis huellas las que se podían ver en la arena del mar. ¿Cuántas veces el Señor está a nuestro lado y no somos capaces de darnos cuenta de su compañía en los momentos difíciles de la vida? Nunca, jamás, usted y yo vamos a estar solos. Tal vez, incluso yo como pastor puedo no estar. Tal vez le puedo fallar. Tal vez sus seres más queridos, sus amigos, sus familiares, aquella persona en la que más esperan, puede incluso traicionar su confianza. Pero tenemos la certeza que el Señor, cual Padre amoroso, cual esposo devoto, nunca, jamás dejará a los suyos, ni nunca jamás dejará a su pueblo. ¿Le ha pasado a usted como padre que muchas veces siente la impotencia de que sus hijos, lo digo en general, no me refiero a una experiencia personal, pero también pudiera ser, ¿no?, que no somos capaces de darnos cuenta de todo lo que nuestros padres hacen por nosotros o han hecho por nosotros? ¿Cuántos desvelos, cuántos cuidados, cuántos negación, cuánto sacrificio hay detrás de un padre, de una madre, para poder sustentar? ¿Cuántas veces un padre debe resistir en un trabajo la injusticia? Porque sabe que es el único trabajo que tiene y tiene muchas veces que aguantarse tantas cosas. A veces la única manera de reconocer eso es cuando nos toca ser padres a nosotros. Una pregunta para hacernos: ¿cuánto valoraremos nosotros y nos daremos cuenta del cuidado que el Señor tiene para nuestras vidas? ¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas lo vemos en el libro de Oseas? Un esposo tuvo que soportar por amor a su propia esposa. Soportó la infidelidad, tal vez una de las traiciones más difíciles de tolerar, de perdonar. Qué difícil es restituir cuando se ha fallado en esa circunstancia. Sin embargo, nos invita este texto a pensar que Dios perdona todo eso y sigue amando y sigue esperando. No renuncia a su proyecto. ¿Cómo no confiar entonces en ese amor, en esa paciencia que el Señor tiene para soportar incluso la traición aún más grande, por un amor que se da a pesar de, por un amor desinteresado, por un amor libre, por un amor que no aprisiona, por un amor que no se apropia? Qué grande es el amor de nuestro Señor. No sé si logramos dimensionar. ¿Cómo no depositar entonces toda nuestra confianza en el Señor, si Él tiene un amor así por nosotros, incondicional? Por eso que Pedro nos invita a que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él, fíjese, no dice cuidará de nosotros. En una de esas cuida de nosotros. El texto dice porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El texto original dice porque Él está teniendo cuidado de ustedes. El Señor nos cuida, el Señor nos acompaña, el Señor es presente, está disponible y dispuesto siempre a nuestro lado. Podemos entonces ciegamente confiar en el Señor en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional para con sus hijos e hijas. Su amor no depende de nuestra fidelidad. Su amor no depende de nuestras acciones. Su fidelidad es incondicional. Nuestra manera de amar, y a veces nosotros le ponemos a Dios la forma que nosotros tenemos de amar, es un amor que busca reciprocidad. Queremos a otro pensando en el amor erótico, por ejemplo, porque obtenemos un beneficio del otro. A otro lo queremos porque es un ser querido, es un familiar. A otro lo queremos porque tiene un buen aspecto, ¿sí? A otro lo queremos porque nos trae algún determinado beneficio. Amamos a quienes nos aman. Amamos de quienes recibimos algún beneficio. Amamos a aquellos que tenemos la obligación de amar. Pero Dios no actúa de esa manera. Él ama libremente. Él ama sin esperar recibir algo a cambio. Nosotros amamos a cambio de recibir alguna cosa, de que algo tal vez muchas veces se nos entregue, o al menos tengamos una respuesta recíproca al amor que nosotros podemos entregar. El texto nos muestra la incondicionalidad del amor de Dios y hace una pregunta luego de que da a entender que el pueblo se ha apartado, que el pueblo se ha corrompido, que el pueblo no ha reconocido su amor, que el pueblo se ha ido tras otros dioses. Y hace una pregunta retórica: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? No nos suena mucho qué es eso, pero se refiere al mismo castigo de aquellas ciudades corrompidas como fueron Sodoma y Gomorra. Aun cuando el pueblo de Israel tenga el mismo comportamiento que tuvieron aquellas ciudades que fueron devastadas, Dios sobreabunda en su amor. Aun cuando su justicia y la justicia que debiera llevar a cabo implicaría la destrucción de Israel, Dios sobreabunda más bien en su amor. En vez de ejecutar el castigo merecido, toma el camino de la compasión. Nuestro Dios es un Dios compasivo. No hay una respuesta en directa proporción o relación a las acciones y la condición de su pueblo.
Así es el Señor. ¿Cómo no amar a nuestro Dios? ¿Cómo no abrazarlo con confianza? Queridos y amados, ninguno de nosotros pudiera considerarse perfecto. Ninguno de nosotros pudiera considerarse intachable. Ninguno de nosotros pudiese considerarse justo en todo el sentido de la palabra. Hemos sido hechos justos en Cristo. Hemos sido hechos santos, pero en Cristo. Y aún así, Juan nos invita a decir: hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Y el que no diga que no tiene pecado es un mentiroso. Porque todos de alguna manera, por acción o por omisión, fallamos, nos equivocamos, como un acto propio de nuestra naturaleza. Pero el amor de Dios no depende de nuestras acciones, no depende de nuestra condición, no depende de las acciones o las omisiones que hagamos. ¿Saben qué descansa? En sí mismo. En la fidelidad. Dios es fiel a nosotros porque es fiel a sí mismo, porque es fiel a su promesa, porque es fiel a su compromiso. Y su compromiso es un compromiso inclaudicable de amor para con la humanidad, para con los que son sus hijos. Dios ama a toda la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Fíjese que el amor de Dios no se basa, y la invitación de Dios no se basa en una amenaza, sino que en una propuesta positiva. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Dónde hay condenación en esta invitación? Es una propuesta en términos positivos. Por muchos años nosotros hemos entregado a veces un mensaje de amedrentamiento para la gente. Le hemos dicho: cree para que no te vayas al infierno. Por ejemplo, una invitación clásica. La invitación de Dios es para ser amado por Dios, para recibir a Jesucristo, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que todos puedan salvarse, para que todos puedan tener una salvación, no solo una salvación escatológica más allá de la muerte, sino que una salvación para vivir en salvación, para vivir en novedad de vida, para ser una nueva criatura. Que todas las cosas viejas, nuestra manera de vivir pasada, quede atrás y en Cristo sean hechas todas nuevas. Esto no ha nacido de voluntad de carne, de varón, dice el texto, sino nacidos de Dios, nuevas criaturas. Esa es la invitación que el Padre nos hace, simplemente por su amor. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no querer ese amor? Muchos a usted le quieren porque usted le puede dar algo. En su trabajo lo respetan porque tal vez usted es el jefe o la jefa. Muchos le demuestran amor porque a lo mejor usted representa algún afecto para ellos. ¿Sí? Recuerdo a alguien que invitaban por ahí en otro lugar, para que nadie se siente identificado. Lo invitaban porque daba buenos regalos. Pero ¿sabe? El amor de Dios nos ama en nuestras imperfecciones, en nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no buscar realmente un pacto con Él y no con otros? Buscar nuestra seguridad con Él y no con nuestros propios elementos y recursos. ¿Cómo no amar a este amor incondicional de Dios? Un amor consecuente. Él entregó a su Hijo, Dios mismo se entregó por amor a cada uno de nosotros. Termina diciendo el texto: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Compasión es la que tiene el Señor por su pueblo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que el mismo texto nos dice, versículo 9. Porque yo soy Dios
y no soy un ser humano, no soy hombre, no actúo como hombre, no actúo como piensan los seres humanos, porque soy Dios. Y esta es una categoría que debemos entender, que Dios es una categoría no a la altura de nuestras concepciones humanas. Él es Dios. Se hace visible a través de figuras humanas. Podemos decir que Dios tiene manos, que Dios tiene pies, que Dios tiene ojos, podemos decir que Dios camina, es decir, son antropomorfismos a través de los cuales podemos de alguna forma acercarnos a Dios. Dios se hace cercano para que lo podamos conocer. Pero Él es mucho más que todo eso. No es cierto que Dios sea hombre, como cantan los prisioneros. Dios es más que hombre, Dios es más que mujer, Dios es más que ser humano. Contemplémoslo como lo que Él es, porque Él es Dios. Está más allá de toda definición, más allá de toda categoría. Su amor es incomparable respecto de la forma como nosotros conocemos el amor. Es más fuerte que el amor conyugal, es más fuerte que el amor que puede sentir una madre por su hijo. Aunque todos me abandonaren, aunque padre y madre me abandonaren, dice el salmista, con todo el Señor me recogerá. Nadie nos va a amar de una forma más profunda, más sublime, más pura, más constante, más porfiada que el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No le entreguemos a Dios nuestras propias categorías. No pongamos a Dios a la altura de nosotros. No pongamos a Dios, a nuestro Señor, a la altura de nuestro amor, a veces pasajero, a veces cambiante, a veces un amor que destiñe, a veces un amor que se acaba. El amor del Señor es un amor garantizado. ¿Por qué? Porque está garantizado en Él, no en nuestras acciones, no en nuestros sacrificios, no en lo bien que lo hacemos. Él supera toda nuestra comprensión y toda nuestra definición. Ama aunque nosotros no le amemos. ¿Cómo responderemos entonces a este amor de Dios? ¿Cómo responderemos a la fidelidad de Dios? ¿Cómo enfrentaremos cada situación de la vida respecto de esta perspectiva? Como siempre digo e invito a cada uno de ustedes, no es por lo bien que lo hace que el Señor lo ama. No es por lo mal que lo hace que el Señor no lo ama. El Señor lo ama porque usted es su hijo y su hija. Hemos sido hechos hijos e hijas en Jesús. No porque seamos dignos, no porque hemos hecho las cosas muy bien. El Señor nos ama a pesar de nosotros. Y si usted y yo podemos considerar que a lo mejor yo hice una buena acción, dejé mi trabajo para ser pastor, por ejemplo, podría decir, abandoné determinados beneficios sociales, descendí tal vez por amor a Dios en la escala social, o usted hizo una buena acción, dio todos sus recursos para ir en ayuda de otro. Tantas cosas que pudiéramos decir. Jesús le dice a los discípulos, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O, como dice otra versión, aunque lo hiciéramos todo, siervos inútiles somos. No es porque seamos buenos o seamos malos, porque hagamos mucho o hagamos poco. El amor del Señor es incondicional, porque Dios nos mira con compasión y en Cristo nos otorga la condición de ser hijos e hijas, no por nuestros actos de justicia, sino por la gracia del Señor con que Él nos ha amado ayer, hoy y siempre. ¿Sabe usted? Mañana no sabemos qué va a pasar, pero unas cosas sí sabemos. El Señor mañana le amará con la misma pasión y compasión con la que lo ha amado y la ha amado siempre.
¿Cómo nos mirará el Señor? Tal vez usted se mira insuficiente. Tal vez se mira que le falta tanto. O tal vez que tiene mucho. ¿Cómo nos mirará el Señor? Siempre digo esto y perdone la repetición. Me conmovió la analogía que hizo un pastor respecto del Quijote y Dulcinea. Aun cuando era sucia, despreciable, para él era una doncella preciosa. El Señor nos mira con unos ojos distintos y nos ve preciosos y preciosas, con un valor incalculable, tan alto, que Jesucristo dio la vida por usted y por mí. Tanto era su valor para el Señor. ¿Cómo no rendirnos entonces y entregarnos y confiar en sus brazos? Aunque la tierra tiemble, podemos confiar y estar seguros en el Señor. Dejémonos amar. Aceptemos entonces que el amor que Dios tiene por nosotros es un amor sin reserva. Y un amor que se refleja en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor de Dios es un amor sin reservas. Un amor que nos da todo, a pesar de nosotros. Les invito a orar. Padre cariñoso, perdónanos por no apreciar tu amor, por buscar otros amores, por despreciarte, Señor, como un adúltero lo hace con su cónyuge, por traicionar ese amor, porque el pueblo de Israel refleja también muchas veces nuestro comportamiento. Señor, en esta hora queremos, utilizándolo en el buen sentido, ¿por qué no enamorarnos, Señor, perdidamente de ti? Con un amor profundo, un amor que reconoce tu fidelidad. Tal vez nos hemos sentido amados en la vida, pero nadie nos ama con la profundidad, con la honestidad, con la libertad, con el desinterés, con la obstinación que nos amas tú. Gracias, Padre, porque no miraste nuestra condición para amarnos. Gracias porque nos amas incondicionalmente, Señor, pero también para transformar nuestras vidas. Señor, en medio de la incertidumbre, en medio de las situaciones de amenaza que podemos vivir de tanto tipo, qué bueno es aferrarnos a ti y a tu amor, a la garantía y certeza de tu amor incondicional y constante para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te quiero pedir por el triste, por el abandonado, por el que tiene miedo, por el que está asustado, por el que se preocupa por el año que viene, por el que tiene incertidumbre por su trabajo, por aquel que lo ha dejado un ser querido, por aquel que está a punto de tirar la toalla, por aquel que se siente no querido, y por aquel también engreído, autosuficiente también, como puedo ser yo, para que en esta hora, Señor, caigamos rendidos ante tu amor y nos sintamos tu abrazo. No lo puedo expresar con palabras, pero te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté abrazando a los que necesitan un abrazo, a los que necesitan ser contenidos, a los que necesitan ser acariciados, a los que necesitan ser acogidos. Que encontremos en tu regazo y en tu hombro aquel espacio en el que podemos sentirnos seguros y seguras,
porque no hay mejor amor ni mejores manos en aquel que no nos pide nada y nos lo da todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos. El Señor le ama. Amén. Muchas gracias, pastor. Cantemos entonces sobre la fidelidad del Señor con el coro que se llama Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hemos concluido entonces, hermanos, el servicio de hoy. Muchas gracias. Jovita.